Ya vayan entrando todos nuevamente. Entonces, como les decía, no va a poder trabajar esta persona. Esta persona siempre se va a encontrar, pues, em, de alguna manera, se va a sentir tal vez hasta discriminada, utilizada, y siempre va a estar con sujeta, ¿no? Entonces, no sirve como elemento. ¿Qué es lo que se requiere en un trabajo? En un trabajo tampoco no quiere decir que todos sean payas, que se pasen riendo toda la vida, ¿no? Sino que en el trabajo tiene que haber coordinación, comunicación, integración y más que todo que tiene que haber facilidad al gusto, o sea, que quiere decir que se tiene que acoplar prácticamente a todos sus compañeros, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que van a trabajar a lugares, son muy profesionales, pero lamentablemente van a trabajar en lugares donde no son sus condiciones. Será, por ejemplo, bueno, de que un contador que no le gusta capaz las fiestas, no le gusta nada de esas cosas muy serio, va a trabajar, por decir, a un lugar donde hay mucha diversión, se sentirá cómodo, No, Lisa. no se va a sentir cómodo, lógicamente, ¿no? Entonces, para esto tenemos distintas teorías de los factores, por ejemplo, de higiene y motivación. Ahorita les voy a volver a compartir lo que estábamos leyendo. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos distintos hábitos en la casa, muchas veces puede ser de que estos hábitos sean contradictorios a la empresa donde trabajamos. Y nosotros tenemos que acoplarnos de alguna manera con la empresa, ¿ya? A ver, eso que aquí. Ah, sí, que habíamos pasado hacia allá. Bien, estábamos aquí. Entonces nos dice que la motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados es decir que realizan cosas con las que se esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. Si nosotros como jefes vamos a impulsar a que los trabajadores desarrollen su liderazgo mediante nosotros motivaciones, podemos sacar unos grandes líderes y grandes gerentes, ¿ya? Por ejemplo, una motivación de una empresa puede ser de que un trabajador cumpla funciones empíricas, ¿qué quiere decir? Puede ser secretario, pero sin serlo, no tiene título. Pero una motivación para él dentro de la empresa que nos dicen, ¿no? Que tenemos que cumplir distintas reglas las empresas de contrato. Entonces puede ser, mira, si quieres conservar tu trabajo, tienes que estudiar secretariado. Me traes el título y te pongo dentro de la planilla de aseguranza. ¿Qué les parece esa motivación? Porque hoy en día todos los contratos son a contrato, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, esa motivación le va a ayudar a esta persona a que se desarrolle primero como profesional. Segundo, le va a ayudar a que sus conocimientos crezcan más y pueda satisfacer y más que todo le pueda convenir a la empresa, ¿no? Acá, por ejemplo, se dice que se puede sintetizar el concepto de motivación en el siguiente esquema. Esta esquemita que estamos viendo acá, las necesidades dan lugar a deseos, que ocasionan ¿qué? Tensiones, que dan lugar a acciones y estas acciones que dan como resultado a satisfacción o insatisfacción. Es obvio pensar que las personas son diferentes, como las necesidades varían de individuo a individuo. Producen diversos patrones de comportamiento, los valores sociales y la capacidad individual
para alcanzar los objetivos. También son diferentes. Además, las necesidades, los valores sociales y las capacidades en el individuo varían con el tiempo. A ver, ustedes tienen, ¿será que han venido a estudiar por necesidad? A ver, le preguntaremos a ver a cuál de sus compañeros. Le voy a preguntar. Así, a ver. Mónica. Mónica Oña. ¿Está Mónica Oña? ¿Me puede responder? Ha venido, ha dicho presente, ha entrado en la segunda, Mónica Oña. Mónica. Mónica Oña. Está Cecilia. ¿Dónde está Cecilia? Nos ha dejado. ¿Qué ha pasado? Ya, entonces... Licenciada. Perdón, licenciada. Doña Mónica. A ver, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué está estudiando contabilidad? Bueno, para complementar mi estudio, licenciada. ¿Por qué se quiere complementar el estudio? Puede ser una necesidad que tiene, ¿no? Bueno, más que todo la necesidad es de superar, ¿no? Y de querer lograr más o tener más logros en la vida. Ya. Eso da lugar a un deseo, ¿no es cierto? Esa necesidad le va a dar lugar a un deseo, ¿sí o no? Sí, licenciada. Ya. ¿Ese deseo cuál va a ser? Estudiar, me imagino. Claro, estudiar y tener un título más, Ya. en realidad, ¿no? Un título más para, no sé, para poder salir adelante, llegar a cubrir más metas. Ya. Ahora, cuando usted tiene ese deseo, en el transcurso de esta semana, seguramente usted también se ha estresado, se ha tensionado, ha renegado en las tareitas, en cómo conectarse, en la tecnología, algo por el estilo. Bueno, más que todo, el estrés es lograr cumplir con todo lo que tengo que cumplir en el día, ¿no? Porque aparte de estudiar, yo trabajo y bueno, es cumplir con el trabajo primero, complementar en el estudio y también cumplir en la casa. Ese es el mayor estrés. Sí, eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, su compañera seguramente va del trabajo, viene corriendo y a veces uno con los nervios no sabe si, cómo, qué va a hacer primero. O va a llegar y va a tirar tal vez los tacos, ¿no? Porque las mujeres utilizamos tacones, entonces va a tirar los tacos o se va a sentar primero a la computadora para que esté encendiendo. O al revés, ¿no? Uno no sabe qué va a hacer, entonces ahí se estresa, cumplir las tareas, lo propio. Eso queda en lugar Sí. a acciones. Ella empieza a tomar acciones, por ejemplo, de presentar su tarea, de realizar, qué sé yo, un cronograma en el día, por ejemplo, de qué actividades va a realizar para que le facilite el día, ¿no es cierto? Y pues, Sí, pues licenciada. con todo ello que da al final un resultado. Puede ser un resultado satisfactorio como insatisfactorio. Un resultado satisfactorio, ya por fin ya terminé mis tareas, ya terminé esto, a dormir a la cama. Insatisfactorio, no terminé, tengo más tareas, me tengo que quedar hasta más tarde, ¿no es cierto? A Así eso es, licenciada. prácticamente es igualito el trabajo, ¿ya? Gracias, Mónica. Por nada, Entonces, licenciada. el trabajo es así, ¿ya? Cuando pensamos, por ejemplo, que las personas hemos terminado algo, estamos ya por iniciar otra actividad, ¿no ves? Por eso es que dice, es obvio pensar que las personas son diferentes, como las necesidades varían del individuo y el individuo produce diversos patrones de comportamiento. Los valores sociales y la capacidad individual para alcanzar los objetivos también son diferentes. Además, las necesidades, los valores sociales y las capacidades en el individuo varían con el tiempo. Si ahora tengo la necesidad de estudiar contabilidad, ténganlo por seguro que el día de mañana van a tener necesidad de estudiar otra cosa o mínimamente de tomar un cursito. Como por ejemplo, nadie, yo pensé de que la tecnología, la cibernética, ¿no? Ya no era pues, para
para nuestra generación. Ya entonces estábamos diciendo, no, suficiente con nuestros cuadernos, nuestros métodos antiguos. Pero cuando ha venido esta pandemia, todos hemos tenido la necesidad de aprender, y especialmente los profesores, ¿no? Que están sufriendo y han sufrido algunos profesores, porque las necesidades les han obligado a tomar cursos, actualizarse, en tener nuevas planillas, cómo se hacen las codificaciones, todo eso. Entonces, todo eso significa un esfuerzo. Y ese esfuerzo muchas veces nos lleva a estresarnos o a generar tensiones, pero ellos van a ir cumpliendo con las acciones. Por otro lado, dicen, no obstante el proceso que se hace dinámico, el conocimiento es semejante en todas las personas. Todos conocemos, todos queremos saber. Es decir, a pesar que los patrones de comportamiento varían en el proceso de los orígenes, es básicamente el mismo para todas las personas. En ese sentido, existen tres premisas que hacen dinámico el comportamiento humano. El primero, el comportamiento es causado. ¿Qué quiere decir? Existe una causalidad del comportamiento. Tanto la herencia como el ambiente influye de manera decisiva en el comportamiento de las personas, el cual se origina en estímulos internos y externos. Existen muchas personas que pueden presentar una carita, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Y otra cara habían sido en sus casas. ¿Conocen personas así? ¿O alguna vez les han dicho, ay, tu esposo o tu papá es malo en el trabajo, pero con usted había sido buenito? ¿Cómo es? ¿Alguna vez han escuchado ese concepto de alguna persona? ¿Nadie? Trabajo. Sí, Listen, en mi anterior trabajo era como que teníamos cena con la familia de mi jefe y era como que nos trató bien, pero en el trabajo era como que era muy malo, era como que nos trataba de, no están haciendo bien su trabajo, mejor. Y era como que cuando estabas con él, era otra persona, literalmente. Es que esa es la función de los jefes, lamentablemente. En el trabajo tenemos que ser respetados, tenemos que tener voz de mando. Eso es, bueno, es una idea antigua, ¿no? Pero que aún todavía seguimos arrastrando, ¿no? Y esas causas, por ejemplo, de comportamiento pueden ser porque el señor está presionado, el jefe está presionado a comportarse de esa manera para que le cumplan de buena manera el trabajo. ¿Por qué? Porque seguramente en anteriores trabajadores les ha dado la mano, han tomado el codo y al final todo el brazo, ¿no? Y existe ese tipo de personas. Y en el trabajo hay que ser cautos, ¿ya? Tener un poquito de tino, ver hasta dónde se puede estirar la mano, pero después hay que recoger, ¿ya? Por otro lado, el comportamiento es motivado. Es todo, en todo comportamiento humano existe una finalidad. El comportamiento no es casual ni aleatorio. Siempre está dirigido u orientado hacia algún objetivo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado decir, por ejemplo, que lo usamos mucho en relaciones humanas y relaciones públicas, nosotros en secretariado? ¿Alguna vez han escuchado hablar del carácter de la persona, uno, y del temperamento? ¿Han escuchado hablar? Me imagino que sí. Por ejemplo, a ver, Josué, ¿qué tipo de carácter tienes tú? Josué, ¿me estás escuchando, Josué? Sí, Lisa, me va a disculpar. ¿Qué tipo de carácter tienes tú? Regular, regular. Regular. ¿Y temperamento? ¿Cómo temperamento, Lisa? No, A ver, no te entiendo. ya. ¿Sabes lo que quiere decir temperamento? No. No. Ahí está el meollo del asunto. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el temperamento?
Licen, se podría decir que es la Como de la cuánto cantidad de tiene paciencia que tienes. El, eso. ya, el temperamento es la cantidad de paciencia que tienes. ¿Quién me ha dicho eso? Yo, licenciada Alex, Ya. Y el carácter es lo mismo. no, es el comportamiento que tienes según a las personas. Es como por Exacto, ejemplo, sí. exacto. El temperamento es innato, el temperamento no se puede cambiar, nacemos con eso. Muchas personas heredamos el temperamento de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿ya? En cierto modo, a veces están bien escondiditos, pero tenemos ese temperamento. ¿Qué quiere decir? De que podemos aguantar uno, ya, dos, ya, pero después explotamos y cuando explotamos podemos hasta matar, ¿no? El temperamento es innato, todas las personas tenemos un temperamento oculto. Algunos lo mostramos directamente. Hay personas que, uy, no, este es malo, ese ratito reacciona a cualquier. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no tiene pues ni un poquitito de paciencia y su temperamento le vence a su carácter. El carácter, en cambio, de las personas es la actuación que tiene frente a otras personas, que es pues más maleable, se puede adecuar, se puede cambiar un poquito, ¿ya? Eso prácticamente el papá, cuando papá es demasiado temperamental y siempre está enojado, entonces hace que nosotros nos comportemos cariñosos, todo eso, entonces su carácter le va a impulsar a él a decir, no, yo tengo que bajar esas ínfulas, tengo que tratar de buena manera a mi familia. Lo propio es en el trabajo. En el comportamiento existe una motivación, pero las motivaciones pueden tener una finalidad, dice, causal o aleatoria. Este dirige, dice, y es orientado hacia algún objetivo. ¿Qué quiere decir? Cuando las personas somos demasiado temperamentales, tenemos ahí a nuestro ladito el carácter. ¿Qué quiere decir? Que debemos dominar con el carácter ese temperamento. Por ejemplo, el jefe nos ha reñido, nos ha dicho, en vez de darte tu premio, ahora te quedas 2 horas más, como en la policía, ¿no es cierto? Les castigan, les dicen al arresto, 2 días más. Pero mi coronel nada, por reclamar 3 días más. Entonces, ahí prácticamente a algunos les sale su temperamento. En cambio, a otros, su carácter les ayuda a dominar su temperamento. Dice, bueno, está bien, me voy a quedar, pero lo único que quiero es avisar a mi familia. Y listo. Más rabioso se queda el coronel, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que ha actuado mal. Entonces, ese comportamiento, por ejemplo, es motivado por alguien, a eso se refiere. Nada es sin ningún motivo. Cuando algún compañero viene de casa enojado, irritado, y tal vez se hace pagar en la oficina, es porque seguramente ha tenido problemas familiares. Entonces, para eso, tenemos que manejar con el carácter. Nuestro temperamento tenemos que dejarlo ahí atrás de la puerta y tratar de pensar con el carácter, ¿ya? El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe un impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia, expresiones que sirven para indicar los motivos de comportamiento. Como les decía, cuando hay personas que no están bien dentro del trabajo o no les gusta su trabajo, siempre van a generar problemas. Y estos problemas pueden ser contagiosos alrededor. Entonces, el jefe tiene que ser pues capaz y audaz de detectar ese tipo de personas. ¿Para qué? Hoy en día, por ejemplo, con nuestras nuevas acepciones, nos dicen que tenemos que tratar de ayudar a las personas. Antes no, directamente los despedían. Pero hoy en día tenemos que tratar de ayudar a estas personas para que trabajen de mejor manera. Entonces ahí tenemos que buscar una motivación más. Por otro lado, si las posiciones anteriores son correctas, el comportamiento no es espontáneo, ni está exento de la finalidad. Siempre habrá en el objetivo implícito o explícito. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de modelos básicos de motivación, decimos que existe un estímulo, que quiere decir una causa. La persona tiene necesidades, tiene deseos, tiene tensión, inconformidad o conformidad, no sabemos, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Con el comportamiento. ¿Para qué? Para que se cumplan
los objetivos. O sea, estamos hablando de una cadena. Esta cadena nos va a poder, si nosotros lo equilibramos, nos va a poder ayudar dentro de la empresa a equilibrar todos los problemas que podamos tener en el futuro, ¿no? Dentro de esto nos dice también que aunque el modelo básico de motivación que muestra la figura sea el mismo para todas las personas, el resultado podrá variar indefinidamente, pues depende de la manera de cómo se recibe el estímulo, que varía según de las personas, y en las mismas personas con el tiempo. Las necesidades, que también varían con las personas, y del conocimiento que posee cada persona. Las motivaciones de las personas dependen de lo fundamental de estas tres variables. Ayer, por ejemplo, en el tema de organización les preguntaba, ¿no? Se han dividido por departamentalización y zonas geográficas. Y al dividirlo así, distintos tenemos nuestras necesidades de distinta manera. Le preguntamos a uno de sus compañeros que vive por la zona alta, ¿qué carencias veía esa persona? La pobreza, decía, ¿no? La otra, han atendido ayer, la que vivía en el centro, que decía que no le gustaba del centro, ¿de acuerdo? Creo que era la falta, la mala calle. Exacto, las calles están arruinadas, decía, ¿no? Y don Sergio, ¿qué decía de su zona? ¿Qué cosa no le gustaba? ¿O qué cosa le llamaba la atención? La falta de movilidad, creo. De transporte, ¿no? Demasiado lejos, no hay muchos transportes, decían. Entonces, son distintas motivaciones, ¿no? Claro, pues distintas motivaciones para estar ya sea de malas o de buenas, ¿no? Ahora, ¿cómo uno puede motivar en el trabajo a la otra persona? ¿Cómo podemos nosotros como encargados o como jefes motivar? Para eso tenemos un ciclo motivacional. El ciclo motivacional comienza cuando surge la necesidad fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que aparece una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión insatisfactorio, inconformismo, desequilibrio, que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo satisfará las necesidades y por ende descargará la tensión provocada por aquellas. Una vez satisfecha la necesidad, el organismo retornará a su estado de equilibrio anterior y su manera de adaptarse al ambiente. La figura que sigue, por ejemplo, nos muestra este esquema de motivacional. Etapa del ciclo motivacional que implica la satisfacción de una necesidad. Primero está el equilibrio interno. Después tenemos el estímulo e incentivo. La necesidad, la atención y el comportamiento a acción. Acá en esta partecita, en el equilibrio interno, se refiere más que todo cuando las personas actuamos impulsivamente ante algunas actividades o ante algunas cosas que se nos aparecen, ¿no? En el día, por ejemplo. Cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que hace es ir al baño o asearse, ¿no? Impulsivamente actúa. Sale, se golpea con la mesa, hace caer su taza y empieza ahí a prácticamente a tener un mal carácter, ¿no? Empieza a enojarse, a irritarse. Entonces, ahí, ¿cómo puede aplacar esa persona ese tipo de comportamiento que va a generar de que si él sale de mala manera de su casa, todito el día le va a ir mal? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estimularse, tiene que haber un incentivo. Decir, bueno, estoy saliendo ya, me pasó todo esto en la casa, estoy saliendo bien de aquí de la casa, estoy saliendo 10 puntos, tengo que llegar bien, muchas personas oran, muchas personas rezan, pues algunas personas agarran, se tiran un perfume y se trazan otra meta más para cumplir en el trabajo y se estimulan, ¿no? De alguna manera. Ese estímulo
les lleva pues a una necesidad, pues va a ser la necesidad de trabajar de buena manera. Aunque tenga tensión, aunque se estrese, él va a trabajar de buena manera y su comportamiento adecuado va a llevar a buenas acciones. Pero si en la mañana se despierta, se golpea con la mesa, rompe su taza, sale enojado de su casa, no encuentra movilidad, se va a sentir insatisfecho, renegado, va a ir al trabajo, no va a encontrar necesidad de trabajar, todo le va a salir mal. Peor, va a tener una atención negativa, no va a tener una atención positiva, va a tener una atención negativa. Y el comportamiento y sus acciones pueden, como se dice, recaer en algo demasiado problemático para él, ¿ya? Y dentro de este ciclo motivacional, perdón, dice, descrito anteriormente, las necesidades se han satisfecho. A medida de que el ciclo repita el aprendizaje y la repetición, o sea, el refuerzo, hacen que los comportamientos se vuelvan más eficaces en la satisfacción de ciertas necesidades. Una vez satisfecha la necesidad, deja de ser motivadora o comportamiento, puesto que ya no causa tensión o inconformidad, como les decía en el ejemplo del principio, ¿no? Si yo empiezo o me levanto, como dicen, no vulgarmente, con el pie izquierdo y no lo arreglo antes de salir de casa, me va a ir mal. Pero si yo lo arreglo, entonces me va a ir bien. Algunas veces las necesidades no puede satisfacer en el ciclo motivacional y puede originar frustración o en algunos casos compensación o transferencias hacia otro objetivo de personas en situación o personas o situación. Esto se refiere a lo negativo, lo que hemos visto, lo que uno arrastra si no pone también esfuerzo, ¿no? Cuando se presenta la frustración en el ciclo motivacional, la tensión se provoca el surgimiento de las necesidades. Encuentra una barrera o obstáculo que impide la liberación. Al no hallar la salida normal, la tensión se expresa en el organismo, busca una vía indirecta de salida. Bien sea mediante la psicología, agresividad, descontento, tensión emocional, empatía, indiferencia, etc., o bien mediante lo filosófico, una tensión nerviosa, insomnio, recuperación cardíaca, o sea, ya estamos haciendo aquí daño a nuestro cuerpo. Lo psicológico se puede controlar, ¿ya? Se puede controlar. Pero muchas veces cuando tenemos mucha tensión en el trabajo y nosotros no sabemos equilibrar de alguna manera esa emotividad de nuestros empleados y el empleado mismo no sabe equilibrar sus emociones, puede generar en enfermedades ya sean físicas, ¿ya? Por eso es de que nos dice de que tenemos que aprender a equilibrar. El equilibrio interno es necesario para generar buenos estímulos, ¿ya? Dentro de ello también nos presenta un ciclo motivacional con frustración o compensación. El equilibrio interno, estímulo o incentivo, necesidad, tensión o barrera de comportamiento y derivados. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un equilibrio interno, ¿qué quiere decir? Que estamos bien internamente, vamos a generar un estímulo en donde nos vamos a incentivar o el propietario de la empresa nos va a incentivar en algo. Compañero que siempre llega todas las mañanas temprano, es el primero en llegar a la oficina y es el primero en ordenar su escritorio. Entra el jefe y lo mira de una forma muy agradable. Se da la vuelta el jefe y mira la otra oficina o el otro escritorio donde está un desastre, ¿no? Entonces el jefe siempre va a agradecer y va, como se dice, puede premiar también a esta persona que le está ayudando a tener un equilibrio interno y también de por sí está causando un estímulo. Esos estímulos van a tener necesidades nuevamente. Puede ser la necesidad del jefe de darle más trabajo a esta persona, pero causándole tal vez por un poco de trabajo más tensión, pero al final y al cabo su premio va a ser que el jefe le pueda aumentar, por decir, el trabajo, el sueldo, perdón, el sueldo, o tal vez le pueda ascender a un cargo mejor, ¿no? Entonces, dentro de estas motivaciones, la satisfacción de algunas necesidades es transitoria.
y pasajero. Es decir, la motivación humana es cíclica. El comportamiento es casi un proceso continuo de la solución de problemas y de satisfacción de las necesidades a medida que van apareciendo. En el otro tiempo que podamos, en el otro Zoom, donde vamos a estar dentro, vamos a poder ver dos videitos. Para eso les voy a pedir, antes de que sigamos con el tema, les voy a solicitar, por favor, termina el Zoom y vamos a esperar 5 minutitos, ¿ya? 5 minutitos o 10 minutitos, voy a descargar un videito y les voy a decir yo en el WhatsApp, entren nuevamente. Entonces ustedes van a entrar, ¿ya? Y ahí vamos a poder ver los dos videos. Entonces, ¿qué más nos dice de la empresa? La empresa dice, en la empresa se define la motivación como una habilidad. Entonces, lo estoy diciendo bien, se define como una habilidad que tiene esta para crear un entorno en el cual los empleados puedan y estén dispuestos a manifestar estas respuestas que se deseen y a trabajar para conseguir el cumplimiento de las metas de la empresa. Les había dicho yo, por ejemplo, de esto de la organización de esta empresa Mankiri. ¿Qué creen ustedes que ha pasado después de esta actividad? ¿Cómo habrán ido los trabajadores al día siguiente? ¿Y cómo las familias se habrán sentido? A ver. Los trabajadores han sido un poco más motivados y al día siguiente han ido a trabajar con más ganas y las familias han visto el esfuerzo que hacen sus esposos o hijos, cómo desempeñan su trabajo. Exacto, ¿no? Entonces, la empresa tiene que ocuparse de que su empleado esté bien en su casa, esté bien con su familia, esté bien con la sociedad para que él pueda rendir de mejor manera dentro de la empresa. Esa es la lógica empresarial. Lamentablemente aquí en Bolivia no se da eso, ni tampoco se da en las instituciones públicas. ¿Se imaginan de que, por ejemplo, en la gobernación o en la alcaldía nomás, sin ir más lejos, están viendo de que está habiendo falencias de las secretarias, que ya están cansadas, estresadas, qué sé yo? Bueno, el jefe de personal tiene que ser a todas las secretarias, se les cita este fin de semana para una capacitación. Chicos van a ir enojadas, molestas tal vez, ¿no? Pero no va a ser solamente una capacitación, puede ser una fiesta de capacitación para los secretarios en donde les cambien la perspectiva de trabajo, de atención al cliente, por ejemplo, donde les cambien la perspectiva de minimizar el tiempo en su trabajo, de acreditar prácticamente el desarrollo de comportamiento de las secretarias. Entonces, este tipo de pensamientos empresariales, como acá dice, se define a la motivación como la habilidad que se tiene esta para crear un entorno en el cual el empleado puedan, o los empleados puedan, y estén dispuestos a manifestar y estar y estas respuestas que se desean a trabajar para seguir el cumplimiento de las metas de la empresa. Si nosotros, por ejemplo, motivamos de esa forma, automáticamente el empleado se siente comprometido. Es como cuando, por ejemplo, te nombran Madrid. Ya aceptas en Madrid. Lo que quiere decir que cuando tú necesites de tus ahijados no tienen por qué decirte, no puedo, es que no, imposible, no, porque es un compromiso, ¿no? Entonces, ahí estamos comprometiendo prácticamente al empleado. El empleado tiene que ayudar, ¿ya? Dentro de las teorías sobre la motivación humana, por ejemplo, dice, para abordar las diferentes teorías sobre motivación, se recurrirá a los autores Robbins y Coulter, perdón, quienes abordan su análisis según se expresa a continuación. La teoría de la jerarquía es necesidad de Abraham Maslow. Maslow elaboró una teoría de la motivación con base en el concepto de la jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. Maslow concibe a esa jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura cuyas necesidades crecen durante su vida.
A medida que el hombre satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas ocupan el predominio de su comportamiento. La hipótesis de esta teoría se centra en que dentro de todo ser humano existe una jerarquía de las siguientes 5 necesidades. Primero, la filosófica, que dice, incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades corporales. Fisiológicas, perdón, las fisiológicas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de necesidades fisiológicas, no me van a decir que nunca van ustedes al baño y que vienen a aguantarse, no, el cuerpo no aguanta. Si tienen que ir al baño, tienen que ir. Si tienen hambre, comen, ¿no? Entonces, todas esas necesidades les orientan a ustedes a buscar, que les orienta a buscar un bienestar. ¿Cómo van a conseguir ese bienestar? Para que se sientan bien con su cuerpo, físicamente, todo eso, buscando un trabajo y tendiendo prácticamente los recursos económicos para poder sobrevivir mínimamente, ¿no? Por otro lado, de seguridad, influye la seguridad y protección de los daños físicos y emocionales. Muchas veces las personas que trabajan especialmente en trabajos demasiado fuertes siempre están inseguros de si van a volver a la casa o no. Pero hoy en día ha causado esto tanto un temor en todas las empresas de que un mínimo accidente puede causar la pérdida humana, ¿no? Entonces, ¿para qué uno tiene que pensar como empresario, es decir, en su gente, en sus empleados? Para dotar de seguridad, o sea, protección. Yo, por ejemplo, si soy empresario de gastronomía, en cocina, mi obligación como jefe es dotarle de la indumentaria, dotarle de guantes, ¿no? Y tener mínimamente un botiquín de primeros auxilios. No puedo yo dejarlo a mi empleado y decir, se ha cortado, se ha cortado, agüita ponte y listo. No, tengo que prever, darle seguridad a mis empleados del trabajo que van a cumplir con una buena función, ¿no? Y por otro lado, lo social. Incluye afectos, la sensación de pertenencia. ¿Ya? Dice, incluye afectos, la sensación de pertenencia y aceptación de amistad. Cuando uno entra a trabajar, necesariamente hay la necesidad de hacer interacción social. Uno no puede ir a trabajar y que sus compañeros no le hablen alrededor. Tiene que hablar con ellos alrededor, tiene que compartir. Es más, tiene que hablar con las personas de afuera, ¿no? Entonces, estas necesidades son intrínsecas en un ser humano. Otro, de estima. Incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la autonomía de logros y factores externos, como el estatus, el reconocimiento y la atención. Cuando uno es reconocido en el trabajo, a uno se siente satisfecho. ¿Por qué? Porque obtiene un logro más. O cuando mínimamente en el trabajo le recompensan con algo, ¿no? Entonces, eleva su autoestima a la persona. De autorrelación, el impulso de ser lo que es capaz de ser, incluyendo el crecimiento de alcanzar el potencial de uno a la autosatisfacción. En este dibujito que podemos ver, por ejemplo, nos dice, existe una pirámide. Las pirámides nos muestra abajo, ¿no? Nuestras necesidades fisiológicas, comer, beber, dormir, lógicamente, pero fuera del lugar de trabajo. La seguridad no siempre nos va a ser en el trabajo, también va a ser en la casa, que tengamos dinero para pagar una buena renta, que tengamos las necesidades, por ejemplo, luz, agua, teléfono, que hoy en día es indispensable, comunicación. Por otro lado, el lado afectivo, ya sea el apoyo en la casa y el apoyo en el trabajo. Y por último, los dos últimos de estima, que quiere decir que yo me quiera a mí mismo, que yo me valore por las acciones que estoy haciendo, ¿ya? Y esto puede tener factores externos de que alguien me haga un reconocimiento, o también puede ser factores internos, que yo misma me quiera y diga, qué linda soy, qué bonita soy, y en la mañana